¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene cuando tu mundo se desmorona? Hoy te voy a contar la historia más desgarradora que he vivido, la noche en que mi hijo de 8 años descansó por última vez en mi regazo. Esta es una historia real sobre el amor maternal, la pérdida y cómo encontrar esperanza en los momentos más oscuros de la vida. Pero antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber que esta historia llegará a corazones en todo el mundo. Y si este tipo de contenido te conmueve, si crees que las historias reales tienen el poder de sanarnos y unirnos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Ahora sí, prepárate para un viaje emocional que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene? ¿Que el mundo entero contiene la respiración mientras tu vida se desmorona en cámara lenta? Yo pensaba que conocía el dolor. Había perdido trabajos, amores, sueños. Había llorado por decepciones y fracasos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esa noche. La noche en que mi hijo de 8 años descansó por última vez en mi regazo. Me llamo Carmen, tengo 42 años, y soy madre soltera desde hace 6. Bueno, era madre. ¿Cómo se dice ahora? ¿Sigo siendo madre si mi hijo ya no está? Estas son las preguntas que me asaltan a las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la casa se vuelve ensordecedor y sus risas aún resuenan en los rincones como ecos fantasmales. Todo comenzó con una simple fiebre. Son cosas de niños, me dijo la pediatra. Dale paracetamol y que descanse. Pero yo conocía a mi Sebastián mejor que nadie. Conocía cada gesto, cada suspiro, cada manera que tenía de fruncir el ceño cuando algo no estaba bien. Y algo definitivamente no estaba bien. Era martes por la noche cuando lo noté más pálido de lo normal. Estaba viendo televisión en el sofá, pero sus ojos tenían esa mirada vidriosa que me encogía el estómago. Me acerqué y puse mi mano en su frente. Ardía como un pequeño volcán. Mami, me duele todo, susurró con esa voz ronquita que me partía el corazón. Sin dudarlo, lo cargué en mis brazos. A los 8 años ya pesaba bastante, pero el miedo me daba fuerzas que no sabía que tenía. Lo llevé a mi cama, lo arropé con su manta favorita, esa azul con estrellitas que habíamos comprado juntos en una feria cuando tenía 5 años. Quédate conmigo, mami, me pidió, y yo asentí. Claro que me quedaría. Siempre me quedaba cuando él me necesitaba. Me acosté a su lado y él instintivamente se acurrucó contra mí, su cabecita encontrando ese lugar perfecto en mi regazo donde siempre cabía, sin importar cuánto hubiera crecido. Esa noche no dormí. Lo observé respirar, conté cada una de sus respiraciones como si fueran perlas preciosas que pudiera guardar para después. Su respiración era irregular, a veces profunda, a veces tan suave que tenía que acercar mi oído a su pecho para asegurarme de que seguía ahí. A las 4 de la madrugada, su temperatura subió aún más. Sus mejillas estaban rojas como manzanas, pero el resto de su rostro había adquirido una palidez que me aterrorizaba. Lo desperté suavemente para darle más medicina, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Mami, murmuró, ¿me vas a cuidar siempre? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que ahora se clava en mi pecho como un puñal cada vez que la recuerdo. Por supuesto que lo iba a cuidar siempre. Era mi trabajo, mi vocación, mi razón de existir. Era lo único que sabía hacer realmente bien. Siempre, mi amor, le respondí, acariciando su cabello castaño, ese mismo color que tenía su padre. Mami siempre te va a cuidar. Sonrió débilmente y cerró los ojos. Su respiración se volvió más pausada, más profunda. Pensé que finalmente había conseguido descansar. Me quedé despierta velando su sueño, como había hecho tantas veces cuando era bebé y tenía pesadillas. El amanecer llegó gris y silencioso. Los pájaros no cantaron esa mañana, o tal vez yo no pude escucharlos por encima del rugido de mi propia angustia. Sebastián seguía durmiendo, pero algo había cambiado. Su respiración era más laboriosa, como si cada bocanada de aire fuera una batalla que estaba perdiendo. Llamé a la pediatra. Luego llamé a emergencias. Luego llamé a mi madre, que vivía en otro estado, y le dije que viniera inmediatamente.
Algo en mi voz debió alertarla porque no hizo preguntas, solo dijo que tomaría el primer vuelo. Mientras esperaba a los paramédicos, Sebastián abrió los ojos una vez más. Me miró con esa mirada profunda que a veces tenía, como si pudiera ver cosas que yo no podía ver. Como si supiera cosas que yo no quería saber. Te amo, mami, susurró. Y yo, Dios mío, yo le dije que lo amaba también, pero no sabía que esas serían las últimas palabras que intercambiaríamos. No sabía que en unas pocas horas mi mundo se acabaría para siempre. Los paramédicos llegaron como un huracán de uniformes verdes y equipos médicos que invadió mi pequeña sala de estar. Recuerdo sus caras serias, sus movimientos precisos, la manera en que inmediatamente se enfocaron en Sebastián sin mirarme realmente a mí. Era como si yo me hubiera vuelto invisible, un mueble más en la habitación. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó una paramédico joven, de cabello rubio recogido en una coleta. Tenía manos expertas que revisaron rápidamente los signos vitales de mi hijo. Intenté responder de manera coherente, pero las palabras salían atropelladas de mi boca como agua de una represa rota. Desde anoche, desde ayer, la fiebre, no quería comer. La pediatra dijo que... Las palabras se enredaban unas con otras, formando un discurso sin sentido que ni yo misma podía seguir. El paramédico mayor, un hombre de barba canosa que inspiraba confianza, me puso una mano en el hombro. Tranquila, señora. Vamos a cuidarlo. ¿Puede acompañarnos al hospital? Por supuesto que podía. Por supuesto que iba a acompañarlos. No había fuerza en el universo que pudiera separarme de mi hijo en ese momento. Tomé mi bolso, mis llaves, mi teléfono, actuando en piloto automático mientras ellos preparaban a Sebastián para el transporte. Lo subieron a una camilla que parecía tragárselo entero. Mi niño, que siempre había sido pequeño para su edad, se veía aún más diminuto rodeado de todo ese equipo médico. Le pusieron una máscara de oxígeno que cubría la mitad de su rostro, y solo pude ver sus ojos, esos ojos oscuros que había heredado de mí. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa de sirenas y calles que pasaban como relámpagos por las ventanas de la ambulancia. Yo iba sentada al lado de la camilla, sosteniendo su pequeña mano entre las mías, susurrándole palabras de aliento que probablemente no podía escuchar por encima del ruido de los monitores y el equipo de oxígeno. Todo va a estar bien, mi amor, le decía una y otra vez, como un mantra que esperaba que se volviera realidad por pura repetición. Mami está aquí. Todo va a estar bien. Pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde guardamos nuestros miedos más profundos, sabía que nada iba a estar bien. Había algo en la manera en que los paramédicos se miraban entre sí, algo en la velocidad con la que conducían, algo en la forma en que evitaban mis preguntas directas. Llegamos a urgencias y de inmediato nos sumergimos en otro huracán, esta vez de batas blancas, luces fluorescentes y el olor antiséptico que caracteriza a los hospitales. Separaron a Sebastián de mí con la eficiencia cruel de la medicina moderna. Espere aquí, señora. Los doctores lo van a examinar ahora. Me quedé en una sala de espera que parecía diseñada para amplificar la ansiedad. Paredes verdes pálido, sillas de plástico incómodas, una televisión que murmuraba noticias matutinas que nadie escuchaba. Había otras familias allí, cada una sumida en su propia crisis privada. Una mujer mayor lloraba silenciosamente en un rincón. Un hombre joven paseaba de un lado al otro, hablando por teléfono en voz baja. Intenté llamar al trabajo para decir que no iría, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. Finalmente conseguí hablar con mi supervisora, una mujer comprensiva que inmediatamente me dijo que no me preocupara por nada, que me tomara todo el tiempo que necesitara. Tiempo. ¿Qué concepto tan extraño se vuelve el tiempo cuando tu mundo se tambalea? Los minutos se estiraban como chicle, cada segundo era una eternidad de no saber. ¿Qué estaba pasando del otro lado de esas puertas dobles? ¿Por qué nadie venía a darme noticias? Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que probablemente fueron solo 30 minutos, apareció un doctor. Era un hombre de mediana edad, con lentes y una expresión que había visto demasiadas tragedias familiares. Se acercó directamente a mí, y supe por la manera en que caminaba que las noticias no eran buenas. Señora Martínez, dijo, sentándose en la silla de plástico a mi lado. El hecho de que se sentara en lugar de permanecer de pie me dio la primera pista de la gravedad de la situación. Soy el doctor Ramírez, pediatra de urgencias.
Su hijo está muy enfermo. Muy enfermo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como globos negros. Muy enfermo podía significar muchas cosas. Muy enfermo no era necesariamente una sentencia de muerte. Me aferré a esa esperanza como un náufrago se aferra a un salvavidas. ¿Qué tiene exactamente?, logré preguntar, sorprendida de que mi voz sonara tan calmada cuando todo dentro de mí estaba gritando. El doctor se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que parecía darle tiempo para elegir sus palabras cuidadosamente. Creemos que es meningitis bacteriana. Es una infección muy seria que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Meningitis. Había escuchado esa palabra antes, siempre en contextos terribles. Era una de esas enfermedades que las madres temíamos en secreto, una de esas cosas que esperabas que nunca tocarían a tu familia. ¿Se puede curar?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta por la expresión del doctor. Estamos haciendo todo lo posible, respondió, lo cual no era realmente una respuesta. Hemos comenzado un tratamiento agresivo con antibióticos intravenosos, y estamos monitoreando muy de cerca sus signos vitales. Los próximos días serán críticos. Días críticos. Más eufemismos médicos que sonaban como código para prepare for the worst. Pero yo no estaba lista para prepararme para lo peor. No estaba lista para considerar siquiera la posibilidad de un mundo sin Sebastián. ¿Puedo verlo?, fue lo único que aterré a preguntar. Todo lo demás, los tratamientos, los pronósticos, las estadísticas, podía esperar. Solo necesitaba ver a mi hijo, tocarlo, asegurarme de que seguía ahí. El doctor Ramírez asintió. Por supuesto. Pero debe estar preparada. Está conectado a varios equipos, y puede parecer abrumador. También está sedado para que su cuerpo pueda concentrarse en luchar contra la infección. Me llevó a través de un laberinto de pasillos hasta la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Era un lugar que nunca había imaginado que visitaría, un mundo paralelo donde los niños luchaban batallas que eran demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Cuando vi a Sebastián, mi corazón se detuvo por completo. Estaba rodeado de máquinas que parpadeaban y emitían sonidos constantes. Había tubos y cables por todas partes. Un ventilador respiraba por él, su pecho subía y bajaba con una precisión mecánica que me resultaba aterradora. Este no era mi niño activo que saltaba en los charcos y se reía viendo caricaturas. Este era un pequeño ser frágil que parecía estar desapareciendo ante mis ojos. Me acerqué a su cama con pasos vacilantes. Una enfermera me vio llegar y me ofreció una sonrisa compasiva. «Puede hablarle», me dijo suavemente. «Aunque esté sedado, muchas veces pueden escuchar a sus seres queridos». Toqué su mano, que se sentía sorprendentemente cálida a pesar de todo el equipo que lo rodeaba. Sus deditos eran exactamente como los recordaba, con esas pequeñas pecas en los nudillos y la cicatriz casi invisible en el pulgar de cuando se había cortado con un vaso roto el año anterior. «Hola, mi amor», susurré, sintiendo que mi voz se quebraba. «Mami está aquí. No te voy a dejar solo, nunca te voy a dejar solo». Pasé el resto del día en esa silla al lado de su cama, sosteniéndole la mano y hablándole. Le conté sobre el gato que había visto en el estacionamiento del hospital, sobre cómo su abuela venía en camino para verlo, sobre los planes que teníamos para el verano. Hablé hasta quedarme sin palabras, y luego simplemente me quedé en silencio, escuchando el ritmo hipnótico de las máquinas que lo mantenían vivo. Mi madre llegó esa tarde, entrando a la habitación como un torbellino de energía materna y bolsas de comida que estaba segura de que yo necesitaba. Había volado desde Phoenix en el primer vuelo disponible, y tenía esa mirada determinada que conocía desde mi infancia, la que significaba que iba a arreglar todo de alguna manera. «¿Cómo está?», preguntó, aunque la respuesta era obvia con solo mirar alrededor de la habitación. «Igual», respondí, porque no había mucho más que decir. Los doctores dicen que es muy pronto para saber algo definitivo. Mamá se acercó a la cama y miró a su nieto con una expresión que mezclaba amor y dolor en partes iguales. Sebastián había sido su debilidad desde el día que nació. Lo había mimado de maneras que nunca me había mimado a mí, le había comprado juguetes innecesarios y le había permitido quedarse despierto hasta tarde viendo películas cuando se quedaba en su casa. «Es un niño fuerte», dijo, más para sí misma que para mí. «Siempre ha sido fuerte». Era cierto.
Sebastián había nacido 3 semanas antes de tiempo, pero había llegado al mundo gritando con unos pulmones que desafiaban su tamaño. Había caminado a los 10 meses, había hablado temprano, había superado cada resfriado y gripe de la infancia sin mayores complicaciones. Pero esto era diferente. Esto era más grande que su fortaleza de 8 años. Esa noche, las enfermeras me trajeron una cama plegable para que pudiera quedarme en la habitación. No había manera de que fuera a casa, no había manera de que dejara a Sebastián solo ni por un minuto. Mi madre se quedó también, durmiendo en una silla que claramente no había sido diseñada para pasar la noche. No dormí realmente. Cada cambio en el sonido de las máquinas me despertaba inmediatamente. Cada vez que una enfermera entraba a revisar sus signos vitales, yo estaba completamente alerta, buscando en sus caras alguna pista sobre cómo estaba progresando. A las 3 de la madrugada, me levanté y me acerqué a su cama. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las luces verdes y azules de los monitores. Sebastián se veía tan pequeño en esa cama de hospital, tan vulnerable. Le acaricié el cabello, ese mismo cabello que había peinado miles de veces antes de ir a la escuela. Por favor, susurré a quien fuera que estuviera escuchando, Dios, el universo, la suerte. Por favor, no me lo quites. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el sonido constante de las máquinas y la respiración mecánica del ventilador. Pero en ese momento, juro que sentí que Sebastián apretó ligeramente mi dedo. Fue algo tan sutil que podría haberlo imaginado, pero elegí creer que era real. Elegí creer que podía sentir que yo estaba allí. El segundo día fue una montaña rusa de pequeñas mejoras y retrocesos preocupantes. Por la mañana, el doctor Ramírez me dijo que su fiebre había bajado ligeramente. Por la tarde, su presión arterial se había vuelto inestable. Era como si su pequeño cuerpo fuera un campo de batalla, y yo era solo una espectadora impotente en las líneas laterales. Vinieron otros doctores, un neurólogo, un especialista en enfermedades infecciosas, el jefe de la unidad de cuidados intensivos. Cada uno tenía su propia perspectiva, su propia opinión sobre el tratamiento. Todos eran profesionales, compasivos, pero también cautelosamente pesimistas de una manera que me helaba la sangre. El tercer día trajo consigo una falsa esperanza que ahora, mirando hacia atrás, creo que fue la crueldad más grande de todas. Sebastián abrió los ojos. No fue mucho, solo unos segundos aquí y allá, pero para mí fue como ver el sol salir después de la tormenta más larga de mi vida. Corrí a buscar al doctor, hablé emocionada con las enfermeras, llamé a mi madre que había ido al hotel a ducharse y cambiar de ropa. Es una buena señal, dijo el doctor Ramírez, pero había algo reservado en su tono que debería haberme alertado. Indica que hay actividad cerebral, que está respondiendo a los estímulos. Pasé esa mañana hablándole constantemente, esperando que abriera los ojos otra vez. Cuando lo hizo, alrededor del mediodía, intenté sonreírle a través de las lágrimas que no podía controlar. Hola, mi amor, le dije. ¿Me puedes oír? Es mami. Sus ojos se movieron hacia mí, y por un momento hermoso y terrible, pensé que me estaba viendo realmente. Pensé que habíamos ganado, que la medicina había triunfado, que mi hijo iba a volver a casa conmigo. Pero esa tarde, cuando estaba hablando por teléfono con mi jefe para ponerla al día sobre la situación, oí que se desató una alarma. Cuando me di vuelta, vi que los números en los monitores de Sebastián habían cambiado dramáticamente. Su presión arterial había caído, su ritmo cardíaco se había acelerado de manera peligrosa. Las enfermeras aparecieron como por arte de magia, seguidas rápidamente por el doctor Ramírez y 2 doctores más que no conocía. Me empujaron gentilmente hacia la esquina de la habitación mientras trabajaban sobre mi hijo con una urgencia que me llenó de terror. ¿Qué está pasando?, gritaba por encima del ruido de las máquinas y las voces médicas. ¿Qué le está pasando? Nadie me respondió. Estaban demasiado ocupados tratando de estabilizarlo, inyectándole medicamentos, ajustando las máquinas, murmurando términos médicos que no entendía pero que sonaban ominosos. Después de lo que parecieron horas pero que probablemente fueron solo minutos, la tormenta de actividad médica se calmó. Los números en los monitores se estabilizaron, pero no volvieron a los niveles que habían tenido por la mañana. El doctor Ramírez se acercó a mí con esa expresión que había aprendido a temer. Señora Martínez,
Necesito hablar con usted afuera. Afuera significaba malas noticias. Afuera significaba cosas que no se podían decir delante del paciente, aunque el paciente fuera un niño de 8 años conectado a un ventilador. Me llevó a una pequeña sala de conferencias que olía a desinfectante y desesperación. Las paredes estaban pintadas de un color beige que probablemente estaba diseñado para ser calmante, pero que solo me parecía deprimente. La infección está progresando más rápido de lo que esperábamos, comenzó, y cada palabra me golpeó como una piedra. A pesar del tratamiento agresivo con antibióticos, no está respondiendo como quisiéramos. Su cerebro está comenzando a inflamarse significativamente. Inflamación del cerebro. Esas 3 palabras reorganizaron completamente mi comprensión de la situación. Ya no estábamos hablando de una enfermedad que se podía curar con suficiente medicina y tiempo. Estábamos hablando de daño permanente, de consecuencias que cambiarían la vida para siempre. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Significa que necesitamos considerar todas las opciones, respondió el doctor, lo cual no era realmente una respuesta en absoluto. Vamos a continuar con el tratamiento actual, por supuesto, pero también necesito que entienda que la situación es muy grave. Muy grave. Otra frase en código médico. Me estaba empezando a hartar de todos estos eufemismos que bailaban alrededor de la realidad sin nunca decir directamente lo que todos sabíamos. ¿Se va a morir?, pregunté finalmente, forzando las palabras a salir de mi garganta como si fueran pedazos de vidrio. El doctor Ramírez me miró con ojos que habían visto demasiadas tragedias, que habían tenido que dar demasiadas noticias terribles a demasiados padres. No lo sabemos, dijo simplemente. Pero necesita estar preparada para esa posibilidad. Preparada. Como si hubiera una manera de prepararse para la muerte de tu hijo. Como si hubiera una clase que pudieras tomar o un libro que pudieras leer que te enseñara cómo sobrevivir a lo imposible de sobrevivir. Regresé a la habitación de Sebastián sintiéndome como si caminara bajo el agua. Todo se veía borroso, todos los sonidos llegaban amortiguados a mis oídos. Mi madre estaba de vuelta, sentada en la silla al lado de la cama, sosteniendo la mano de su nieto y cantándole suavemente una canción de cuna que le había cantado a mí cuando era pequeña. ¿Qué dijeron?, preguntó cuando me vio entrar. No podía repetir las palabras del doctor. No podía darle vida a esa terrible posibilidad pronunciándola en voz alta. En su lugar, me senté en el otro lado de la cama y tomé la mano libre de Sebastián. Dijeron que debemos esperar, mentí. Que es muy pronto para saber cualquier cosa definitiva. Era una mentira piadosa, el tipo de mentira que se dice para proteger a las personas que amas del peso completo de la realidad. Pero mi madre no era tonta. Había criado 3 hijos. Había perdido a mi padre después de una larga batalla contra el cáncer. Conocía el lenguaje corporal de la tragedia inminente. Nos quedamos allí en silencio, las 2 mujeres que más amaban a ese niño, cada una perdida en nuestros propios pensamientos terribles. Esa noche, algo cambió en la habitación. No puedo explicarlo racionalmente, pero había una quietud diferente en el aire, una sensación de que estábamos esperando algo inevitable. Las enfermeras venían más frecuentemente, revisaban los monitores con expresiones cada vez más preocupadas. Los doctores se reunían en el pasillo afuera de nuestra habitación, hablando en voces bajas que no podíamos escuchar pero cuyo tono podíamos sentir. A las 2 de la madrugada, Sebastián abrió los ojos otra vez. Esta vez fue diferente. No había la mirada vidriosa de la sedación o la confusión de alguien que está luchando contra una enfermedad. Sus ojos estaban claros, alertas, conscientes. Me levanté inmediatamente de mi cama improvisada y me acerqué a él. «Hola, mi amor», susurré. «¿Cómo te sientes?» Para mi asombro, movió ligeramente los labios, como si estuviera tratando de hablar. La máquina de respiración artificial hacía que fuera imposible escuchar cualquier sonido que pudiera estar haciendo, pero pude leer en sus labios una palabra: «Mami». Mi corazón se infló con una esperanza feroz y desesperada. Si podía reconocerme, si podía intentar hablar, tal vez los doctores estaban equivocados. Tal vez íbamos a superar esto después de todo. Llamé a una enfermera, que vino inmediatamente a revisar sus signos vitales. Vi en su cara la misma confusión que yo sentía.
Los números en los monitores no habían mejorado significativamente, pero claramente había una mejoría en su nivel de consciencia. Voy a llamar al doctor, dijo, pero antes de que pudiera salir de la habitación, Sebastián hizo algo que me llenó de terror y esperanza a partes iguales. Levantó su mano libre, la que no tenía conectada a los monitores, y la extendió hacia mí. Tomé su mano inmediatamente, entrelazando nuestros dedos como habíamos hecho miles de veces antes. Pero había algo diferente en la manera en que me sostuvo. Era como si estuviera tratando de decirme algo, como si estuviera tratando de darme algo que necesitaba antes de que fuera demasiado tarde. El doctor Ramírez llegó 15 minutos después, claramente despertado de un sueño profundo pero completamente alerta. Examinó a Sebastián cuidadosamente, revisó los monitores, consultó con las enfermeras. Podía ver que estaba tan confundido como todos nosotros por esta mejora súbita e inesperada. Es posible que estemos viendo lo que llamamos un último rally, me explicó en voz baja, usando más jerga médica que yo no quería entender. A veces, antes de que la situación empeore significativamente, los pacientes experimentan un periodo de claridad. Último rally. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de concreto. Estaba tratando de decirme, en su manera médica y cautelosa, que esta mejoría podría ser la antesala de algo terrible. Que este momento de conexión con mi hijo podría ser el último que tuviera. Rechacé esa posibilidad con cada fibra de mi ser. No, le dije firmemente. Él está mejorando. Puede reconocerme, está tratando de hablar. Eso tiene que significar algo bueno. El doctor no discutió conmigo. Era demasiado profesional para quitarme esa esperanza, incluso si creía que era infundada. Vamos a monitorearlo muy de cerca, prometió. Y yo estaré aquí toda la noche. El hecho de que el doctor fuera a quedarse toda la noche debería haberme alertado sobre la gravedad de la situación, pero elegí interpretarlo como una precaución extra, no como una vigilia de muerte. Mi madre se había despertado con toda la conmoción y se acercó al otro lado de la cama. Cuando Sebastián la vio, sus ojos se iluminaron ligeramente y movió los labios otra vez. Esta vez pude leer claramente lo que estaba tratando de decir. Abuela. Mamá comenzó a llorar inmediatamente, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras le acariciaba el cabello. Estoy aquí, mi nieto hermoso, le dijo. Abuela está aquí contigo. Pasamos las siguientes horas en esa burbuja extraña y preciosa, donde Sebastián estaba despierto y consciente, donde podía comunicarse con nosotras con miradas y movimientos de labios, donde podía apretar nuestras manos cuando le hablábamos. Era como si nos hubiera sido dado un regalo final, una oportunidad de despedirnos apropiadamente. Porque en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde guardamos las verdades que no podemos enfrentar, sabía que eso era lo que estaba pasando. Sebastián se estaba despidiendo. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la habitación, Sebastián hizo algo que recordaré por el resto de mi vida. Movió su cabeza, muy ligeramente pero claramente, hacia mi regazo. Entendí inmediatamente lo que quería. Era el mismo gesto que había hecho miles de veces cuando era más pequeño, cuando estaba enfermo o asustado o simplemente necesitaba el consuelo de estar cerca de mí. Quería descansar en mi regazo una última vez. Miré a las enfermeras, buscando permiso para algo que sabía que técnicamente no debería hacer. Había tantos cables, tantas máquinas conectadas a su pequeño cuerpo. Pero la enfermera de turno, una mujer mayor con ojos bondadosos que había trabajado en cuidados intensivos pediátricos durante más de 20 años, asintió silenciosamente. Podemos ajustar las máquinas, susurró. Podemos hacerlo funcionar por unos minutos. Trabajaron con una eficiencia silenciosa y respetuosa, reorganizando los cables, ajustando la altura de la cama, asegurándose de que cada monitor y cada tubo siguiera funcionando perfectamente mientras me daban el espacio que necesitaba para darle a mi hijo lo que estaba pidiendo. Me senté en la cama del hospital y muy cuidadosamente, ayudé a Sebastián a recostar su cabeza en mi regazo. Era un proceso delicado. Tenía que ser muy cuidadosa de no disturbar el ventilador o desconectar algún monitor crítico, pero finalmente conseguimos que estuviera cómodo. El peso de su cabeza en mis piernas era algo que había sentido miles de veces antes, pero nunca había sido tan consciente de cada detalle. La manera en que su cabello se esparcía sobre mi falda, la temperatura de su piel contra la mía,
el pequeño suspiro de contentamiento que escapó de él cuando finalmente encontró esa posición perfecta que había buscado. ¿Está cómodo así, mi amor?, le pregunté, acariciando su frente con el dorso de mi mano. Sus ojos se cerraron por un momento, pero pude ver que estaba sonriendo alrededor del tubo del ventilador. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo conocía cada expresión de mi hijo. Estaba en paz. Mi madre se acercó y se sentó en la silla al lado de la cama, donde podía ver a su nieto claramente. «Se ve tan tranquilo», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Y era cierto. Por primera vez en días, Sebastián se veía realmente en paz. El dolor que había visto en sus ojos durante los últimos días había desaparecido. La tensión en su pequeño cuerpo se había disipado. Estaba exactamente donde quería estar, en el lugar que para él significaba seguridad y amor absoluto. Comencé a hablarle suavemente, contándole sobre todas las cosas que recordaba de él. Le hablé sobre el día que nació, cuando había llegado al mundo con esos pulmones poderosos y esos puños cerrados, listo para conquistar el mundo. Le recordé su primera palabra, que había sido mamá, y cómo había caminado por primera vez directo hacia mis brazos. Le conté sobre todas las veces que habíamos acurrucado juntos en el sofá viendo películas, sobre las tardes que habíamos pasado en el parque persiguiendo mariposas, sobre las noches cuando había tenido pesadillas y había corrido a mi cama buscando consuelo. Le recordé cada te amo, mami, que me había dado, cada abrazo espontáneo, cada vez que había puesto su mano pequeña en la mía cuando cruzábamos la calle. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le susurré. «Desde el día que supe que venías en camino, has sido mi sol, mi luna, mi razón para levantarme cada mañana. No importa lo que pase, siempre, siempre vas a ser mi bebé». Podía sentir que me estaba escuchando. Aunque tenía los ojos cerrados y el ventilador respiraba por él, había algo en la manera en que su cuerpo se relajaba contra el mío que me decía que cada palabra estaba llegando a él. El doctor Ramírez entró silenciosamente a la habitación y se quedó de pie cerca de la puerta, observando la escena con una expresión que mezclaba respeto profesional con dolor personal. Había visto esta escena demasiadas veces, pero era claro que nunca se había vuelto inmune al peso emocional de estos momentos. «Sus signos vitales están estables», me dijo en voz baja. «Puede tomarse todo el tiempo que necesite». Todo el tiempo que necesite. Si pudiera tomar todo el tiempo que necesitaba, sería para siempre. Necesitaría toda la eternidad para memorizar cada detalle de este momento, para grabar en mi corazón la sensación de tener a mi hijo en mis brazos una última vez. Alrededor de las 6 de la mañana, noté que la respiración de Sebastián se había vuelto más laboriosa. No era la respiración mecánica del ventilador, eso continuaba con su ritmo constante, sino algo más profundo, como si su cuerpo estuviera trabajando más duro para algo que ya no podía conseguir. Las enfermeras lo notaron también. Empezaron a moverse con más frecuencia, revisando los monitores más seguido, haciendo pequeños ajustes que sabía que estaban diseñados para mantenerlo cómodo más que para curarlo. «¿Está sufriendo?», pregunté, porque esa era la única cosa que no podía soportar. Podía enfrentar la pérdida, podía lidiar con el dolor, podía sobrevivir a lo que fuera que viniera después. Pero no podía soportar la idea de que mi hijo estuviera sintiendo dolor. «No», me aseguró el doctor Ramírez. «Está recibiendo medicamentos para asegurarnos de que esté cómodo. No está sintiendo dolor». Esa respuesta me dio la paz que necesitaba para concentrarme completamente en estar presente con Sebastián. Dejé ir todas las preguntas sobre tratamientos y pronósticos y posibilidades. Dejé ir la desesperación y la negación. Todo lo que quedaba era este momento, mi hijo en mi regazo, y todo el amor que tenía para darle. «¿Recuerdas cuando eras pequeñito y tenías miedo de los monstruos debajo de la cama?», le dije, continuando mi conversación unilateral con él. «¿Y yo te decía que no había monstruos porque mami estaba ahí para protegerte? Bueno, mami sigue aquí, mi amor. Mami sigue protegiéndote». A las 7 de la mañana, algo cambió. Los números en los monitores comenzaron a fluctuar de maneras que incluso yo, sin conocimiento médico, podía reconocer como problemáticas. El doctor Ramírez se acercó a la cama y revisó las máquinas con una expresión que había aprendido a interpretar durante estos días terribles. «Sus órganos están comenzando a fallar», me dijo con esa honestidad brutal que a veces es la única amabilidad real. «Su cuerpo está muy cansado de luchar». Muy cansado de luchar.
Mi pequeño guerrero, que había luchado contra esta enfermedad con toda la fuerza de su ser de 8 años, finalmente estaba llegando al límite de lo que podía soportar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sorprendida de que pudiera formar esas palabras sin desmoronarme completamente. No mucho, respondió el doctor. Tal vez 1 hora, tal vez menos. 1 hora. 60 minutos. 3600 segundos para despedirme de la persona más importante de mi vida. Para comprimir 8 años de amor maternal en un último momento perfecto. Mi madre se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó. ¿Tu hermana? ¿Algunos de sus amigos de la escuela? Negué con la cabeza. Sebastián era introvertido por naturaleza, prefería la compañía de la familia a las multitudes. Y yo sabía instintivamente que él querría que estos últimos momentos fueran íntimos, solo con las personas que más lo amaban. Solo nosotras, susurré. Solo queremos estar nosotras con él. El doctor asintió comprensivamente y salió de la habitación, dándonos privacidad para lo que tenía que venir. Las enfermeras continuaron con sus tareas necesarias, pero se movían como sombras, presentes pero discretas, asegurándose de que todo funcionara sin interrumpir la sagrada intimidad de estos momentos finales. Comencé a cantarle la canción de cuna que le había cantado desde que era bebé. Era una canción sencilla que mi propia madre me había cantado a mí, sobre pajaritos que vuelan a casa al final del día. Mi voz se quebraba con cada verso, pero continué cantando porque sabía que él podía oírme. Los pajaritos vuelan, vuelan a casa, después de jugar todo el día en el cielo azul. Vuelan a casa donde mamá los espera, con amor, con mucho amor. Podía sentir que su respiración se estaba volviendo más superficial, más espaciada entre cada aliento. Los monitores mostraban números que continuaban bajando, pero traté de no mirarlos. No quería que mis últimos recuerdos de mi hijo fueran de máquinas y números. Quería recordar su peso en mi regazo, la textura de su cabello entre mis dedos, la manera en que su cuerpo se curvaba naturalmente contra el mío. Te amo tanto, Sebastián, le susurré directamente al oído. Has sido la luz de mi vida desde el primer momento. Cada día contigo ha sido un regalo. Cada sonrisa, cada risa, cada abrazo, todo ha sido perfecto. Mi madre estaba llorando silenciosamente, pero se acercó para poder poner su mano en el brazo de Sebastián. Abuela también te ama muchísimo, mi nieto precioso, le dijo con voz temblorosa. Vas a volar libre como los pajaritos de la canción. Alrededor de las 8 menos cuarto, noté que Sebastián abrió los ojos una vez más. Esta vez, cuando me miró, había algo diferente en su expresión. No era confusión o dolor o miedo. Era reconocimiento, pero también algo más. Era como si me estuviera viendo realmente, no solo físicamente, sino en una manera más profunda. Sus labios se movieron, y aunque no pudo hacer sonido por el ventilador, pude leer perfectamente lo que estaba diciéndome. Te amo, mami. Yo también te amo, mi vida, respondí, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Te amo más que a mi propia vida. Y entonces hizo algo que me partió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. Levantó su mano, la misma mano que había tomado la mía tan débilmente durante los últimos días, y con un esfuerzo que debió costarle todo lo que le quedaba, me tocó la mejilla. Sus dedos estaban fríos pero firmes, y por un momento sentí toda su fuerza, todo su amor, toda su esencia concentrada en ese simple gesto. Era su manera de decirme que estaba bien, que no tuviera miedo, que él también había sentido todo el amor que yo le había dado durante estos 8 años increíbles que habíamos compartido. Cerró los ojos después de eso, pero su mano permaneció en mi mejilla por unos momentos más antes de que la fuerza finalmente lo abandonara y su brazo cayera suavemente de vuelta a la cama. Los monitores comenzaron a emitir sonidos diferentes, más urgentes, pero las enfermeras los silenciaron inmediatamente. No había nada más que hacer médicamente, y todos entendían que estos últimos momentos necesitaban ser de paz, no de alarmas y emergencias. La respiración de Sebastián se volvió cada vez más espaciada. Podía sentir que cada exhalación era un pequeño paso más hacia donde necesitaba ir. Su cuerpo se estaba relajando completamente en mi regazo, volviéndose más pesado pero también de alguna manera más liviano al mismo tiempo. Está bien, mi amor, le susurré, acariciando su cabello con una mano mientras mantenía la otra sobre su pecho, sintiendo cada respiración cada vez más débil.
Mami te está cuidando. Todo está bien. Mi madre comenzó a recitar el Ave María en voz baja. Aunque no éramos una familia particularmente religiosa, había algo consolador en las palabras familiares, en la tradición de generaciones de madres que habían velado a sus hijos en momentos como este. Podía sentir que el momento se acercaba. No puedo explicar cómo lo sabía, no había estudiado medicina, nunca había estado presente en una muerte antes, pero había algo instintivo, primitivo, que me decía que mi hijo se estaba preparando para partir. No tengas miedo, le susurré. Mami está aquí contigo. No estás solo. Nunca has estado solo, nunca estarás solo. Sus respiraciones se volvieron tan suaves que tenía que concentrarme completamente para sentirlas. El pecho subía y bajaba con el ventilador, pero podía sentir que algo más profundo estaba cambiando, algo que las máquinas no podían medir o mantener. A las 8:14 de la mañana, Sebastián tomó lo que sería su última respiración real. Fue tan suave que casi se perdió entre el ruido mecánico del ventilador, pero yo la sentí. Sentí cuando su espíritu, su esencia, esa chispa que lo hacía ser Sebastián, finalmente se liberó de su pequeño cuerpo cansado. Los monitores mostraron la línea plana que había visto en tantas películas, pero que nunca pensé que vería en la vida real, especialmente no conectada a mi propio hijo. Pero extrañamente, no hubo pánico. Solo una quietud profunda y terrible, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. El doctor Ramírez entró silenciosamente a la habitación y se acercó para revisar los monitores, aunque todos sabíamos lo que habían registrado. Después de un momento, me miró con ojos llenos de compasión y asintió levemente. Lo siento mucho, dijo simplemente. No había palabras elaboradas o explicaciones médicas. Solo el reconocimiento simple y profundo de una pérdida que no se podía medir en términos médicos. Pero yo no estaba lista para que alguien más confirmara lo que había sentido. No estaba lista para que esto se volviera oficial, médico, final. Sebastián todavía estaba en mi regazo, su cabeza todavía descansaba contra mis piernas, su cabello todavía estaba tibio bajo mis dedos. Unos minutos más, pedí. Por favor, solo unos minutos más. El doctor asintió y salió de la habitación, llevándose a las enfermeras con él. Mi madre y yo nos quedamos solas con Sebastián, con el silencio súbito donde antes había estado el sonido constante de las máquinas que lo mantenían vivo. Se ve tan tranquilo, dijo mamá, su voz apenas un susurro en el aire quieto. Y era verdad. Toda la tensión que había estado en su rostro durante los últimos días había desaparecido. Se veía como cuando dormía en casa, acurrucado en su propia cama después de un día largo de jugar y reír. Se veía como mi bebé otra vez, sereno e inocente, libre finalmente del dolor y el sufrimiento que habían caracterizado sus últimos días. Me quedé así durante casi una hora, sosteniéndolo, acariciándole el cabello, memorizando cada detalle de su rostro. Sus pestañas largas que siempre había envidiado, las pequeñas pecas que tenía en la nariz, la manera en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba incluso en el sueño. Fuiste el mejor hijo que una madre podría pedir, le dije, aunque sabía que ya no podía oírme. Me enseñaste qué significaba amar de verdad. Me enseñaste que el corazón puede contener más amor del que jamás pensé que fuera posible. Finalmente, cuando supe que tenía que dejar que otros hicieran su trabajo, que tenía que comenzar el terrible proceso de decir adiós físicamente, besé su frente una última vez. Descansa, mi amor, susurré contra su piel, que ya se estaba enfriando pero que todavía olía a él, esa fragancia única que todos los padres conocen y nunca olvidan. Descansa en paz. Mami siempre, siempre te va a amar. Cuando finalmente me levanté de la cama, sentí como si hubiera dejado la mitad de mi alma con él. El peso de su cabeza en mi regazo había sido lo último que conectaba mi vida anterior, la vida donde era madre, donde tenía un propósito claro, donde el futuro estaba lleno de posibilidades, con lo que fuera que viniera después. Los días que siguieron pasaron en una neblina surreal de decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Funeral o cremación. ¿Qué música tocar en el servicio? ¿Qué ropa elegir para vestirlo por última vez? Cada decisión se sentía monumentalmente importante y completamente sin sentido al mismo tiempo. Mi madre se encargó de la mayoría de los arreglos prácticos porque yo era incapaz de funcionar más allá del nivel más básico. Podía ducharme, podía comer unas cuantas cucharadas de lo que fuera que me pusieran enfrente,
podía responder preguntas simples con sí o no. Pero cualquier cosa más compleja que eso parecía requerir una energía que ya no poseía. La gente venía constantemente. Vecinos, compañeros de trabajo, padres de los compañeros de clase de Sebastián. Traían casseroles y flores y palabras bien intencionadas que rebotaban en mí como lluvia en un parabrisas. Está en un lugar mejor, decían. Dios lo necesitaba más. Al menos ya no está sufriendo. Yo asentía y les daba las gracias porque sabía que intentaban ayudar, pero ninguna de sus palabras tocaba el dolor que se había instalado en mi pecho como un animal salvaje que devoraba todo desde adentro. La única persona que no trató de consolarme con frases hechas fue mi hermana Rosa, que voló desde Seattle en cuanto se enteró. Ella simplemente llegó, se sentó conmigo en silencio, y lloró. No trató de encontrar significado en la pérdida o de asegurarme que todo iba a estar bien. Solo reconoció que algo terrible había pasado y que no había palabras para arreglarlo. El funeral fue en la iglesia donde había bautizado a Sebastián 8 años antes. Era una iglesia pequeña, con vitrales que proyectaban patrones de colores en el piso de madera. Sebastián siempre había estado fascinado por esos colores cuando era más pequeño, tratando de pararse exactamente donde la luz azul tocaba el suelo. Había más gente de la que esperaba. Sus compañeros de clase vinieron con sus padres, pequeñas caras confundidas que no entendían completamente lo que había pasado, pero que sabían que era algo muy triste. Su maestra, la señorita González, leyó un poema que la clase había escrito sobre él, lleno de recuerdos sobre su sonrisa tímida y como siempre compartía sus crayones. Cuando llegó mi turno de hablar, me quedé parada frente al púlpito por un momento que pareció eterno, mirando todas esas caras expectantes. Había preparado algo, había escrito algunas palabras la noche anterior, pero cuando abrí la boca, lo único que salió fue la verdad cruda. Sebastián era mi mundo, dije, mi voz sonando extraña y distante en el micrófono. Durante 8 años, él fue mi primera y mi última pensamiento de cada día. Él era la razón por la que me levantaba cada mañana y la razón por la que podía dormir cada noche, sabiendo que había alguien en el mundo que me necesitaba completamente. Paré porque las palabras se estaban atorando en mi garganta, pero después de un momento pude continuar. No sé cómo seguir sin él. No sé quién soy si no soy su madre. Pero sé que él me enseñó qué significaba amar sin condiciones, sin límites, sin miedo. Y sé que aunque mi corazón esté roto, está roto en una manera que solo es posible porque estuvo lleno de algo tan perfecto durante 8 años hermosos. Eso fue todo lo que pude decir antes de que las lágrimas me vencieran completamente. Rosa subió al púlpito y me ayudó a bajar, y el resto del servicio continuó sin mí mientras yo lloraba en la primera fila, sostenida por mi madre de un lado y mi hermana del otro. El cementerio fue más difícil que el funeral. Había algo tan definitivo sobre ver ese pequeño ataúd blanco bajando a la tierra. Era la confirmación visual final de que mi hijo realmente se había ido, que no iba a despertar de esta pesadilla y encontrarlo esperándome en casa. Cuando todos se fueron y solo quedamos mi madre, Rosa y yo, me senté en el césped al lado de la tumba recién cubierta. La lápida no estaría lista por varias semanas, así que por ahora solo había un montículo de tierra y las flores que la gente había traído. No sé cómo dejarte aquí solo, le dije a la tierra, sintiéndome ridícula por hablarle a un hoyo en el suelo pero incapaz de detenerme. No sé cómo irme a casa y dejarte aquí en la oscuridad. Él no está ahí, dijo Rosa suavemente. Su cuerpo está ahí, pero él está donde necesita estar. Era otra frase que debería haber sido consoladora, pero que solo me sonaba vacía. ¿Dónde necesitaba estar mi hijo de 8 años, si no era conmigo? ¿Qué lugar en el universo era más apropiado para el que en mi regazo, seguro y amado y vivo? Regresar a casa fue como entrar en un museo de mi vida anterior. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado aquella terrible mañana cuando habíamos corrido al hospital, pero todo se sentía completamente diferente. Sus juguetes estaban esparcidos en la sala de estar. Su taza de leche estaba todavía en el fregadero. Su cama estaba deshecha, las sábanas todavía mostrando la forma de su pequeño cuerpo. Mi madre y Rosa habían querido limpiar, ordenar, guardar sus cosas para que fuera menos doloroso para mí. Pero yo no las dejé tocar nada. Necesitaba que todo permaneciera exactamente como él lo había dejado, como si mantener sus cosas en su lugar pudiera mantener su presencia de alguna manera. Las primeras semanas fueron las más oscuras.
Me despertaba cada mañana con unos segundos de olvido bendito antes de que la realidad me golpeara como una ola. Sebastián no iba a venir corriendo a mi habitación para desayunar. No iba a tener que preparar su lonchera para la escuela. No iba a haber cuentos antes de dormir o abrazos espontáneos o esas pequeñas conversaciones sobre todo y nada que habían llenado nuestros días. La casa estaba demasiado quieta. Había vivido con el sonido constante de mi hijo durante 8 años, sus pasos corriendo por los pasillos, su risa viendo caricaturas, su voz llamándome desde otra habitación. El silencio era opresivo, un recordatorio constante de que faltaba la parte más importante de mi vida. No podía comer. No podía dormir. No podía concentrarme lo suficiente para leer un libro o ver televisión. Mi jefe me había dado licencia indefinida, lo cual era una bendición porque no había manera de que pudiera funcionar en el mundo normal donde la gente se preocupaba por cosas como reportes y fechas de entrega. Mi madre se quedó conmigo durante 3 semanas, cocinando comidas que yo apenas tocaba, limpiando alrededor de las cosas de Sebastián que yo me negaba a mover, respondiendo el teléfono cuando yo no podía soportar hablar con nadie. Tienes que comer algo, me decía todos los días, poniendo un plato frente a mí que quedaba prácticamente intacto. Sebastián no querría que te enfermaras. Pero yo no podía imaginar qué querría Sebastián ahora. Había sido muy bueno leyendo sus deseos y necesidades cuando estaba vivo, pero la muerte había creado un vacío de comunicación que me dejaba adivinando qué haría el querer que yo hiciera. Una noche, aproximadamente un mes después del funeral, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Por un momento confuso pensé que tal vez Sebastián había tenido una pesadilla y había venido a mi habitación, como solía hacer. Pero cuando abrí los ojos completamente, la habitación estaba vacía y silenciosa. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Un calor sutil, una presencia que no podía explicar racionalmente, pero que se sentía inequívocamente familiar. Era como si Sebastián hubiera estado allí momentos antes, como si hubiera venido a revisarme como yo solía revisar a él cuando estaba durmiendo. «¿Eres tú, mi amor?», susurré en la oscuridad, sintiéndome un poco loca pero incapaz de resistir la posibilidad. No hubo respuesta, por supuesto. Pero la sensación de presencia permaneció por varios minutos más antes de desvanecerse gradualmente, dejándome con una sensación extraña de consuelo que no había sentido desde su muerte. Comencé a notar otras cosas pequeñas en los días siguientes. La manera en que su habitación a veces olía ligeramente a esa fragancia específicamente suya, aunque había estado cerrada durante semanas. Como a veces encontraba uno de sus juguetes en un lugar diferente de donde recordaba haberlo visto por última vez. La forma en que a veces podía jurar que escuchaba su risa muy débilmente, como un eco que venía de otra habitación. Mi madre pensaba que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Rosa creía que eran alucinaciones causadas por el dolor y la falta de sueño. Tal vez tenían razón. Tal vez mi mente estaba creando estas experiencias porque no podía aceptar la realidad de su ausencia. Pero no me importaba si era real o imaginario. Estas pequeñas señales, estas sensaciones fugaces de su presencia, eran lo único que me daba algo parecido a la paz. Era como si él estuviera tratando de decirme que estaba bien, que no me preocupara por él, que de alguna manera había encontrado una manera de seguir cuidándome incluso desde donde estaba ahora. Una tarde, mientras estaba sentada en su habitación mirando sus libros, encontré una nota que había escrito para la escuela el día antes de enfermarse. Era un ensayo sobre mi héroe, y había escrito sobre mí. Mi héroe es mi mamá, decía con su letra cuidadosa de 8 años. Ella me cuida cuando estoy enfermo y me abraza cuando tengo miedo. Ella trabaja muy duro para que tengamos una casa bonita y comida buena. Mi mamá es la persona más fuerte que conozco. Cuando sea grande, quiero ser tan valiente como ella. Lloré tanto leyendo esas palabras que pensé que me iba a ahogar en mis propias lágrimas. Pero también había algo más en esas lágrimas, algo que no había sentido en semanas. Era gratitud. Gratitud de que hubiera existido este ser humano hermoso que me había visto de esa manera, que me había amado con esa intensidad pura que solo los niños pueden ofrecer. Lentamente, muy lentamente, comencé a encontrar maneras de funcionar sin él. No era vida realmente, era más como una existencia automática donde mi cuerpo hacía las cosas necesarias para sobrevivir mientras mi alma permanecía en estado de hibernación. Pero era algo parecido al funcionamiento. Regresé al trabajo después de 2 meses,
principalmente porque necesitaba la distracción. Mis compañeros fueron increíblemente comprensivos, nunca mencionando mi ausencia o preguntando cómo estaba. Sabían que no había palabras para lo que había pasado, así que simplemente me trataban con la normalidad cuidadosa que necesitaba. Pero las noches seguían siendo las más difíciles. Era cuando la distracción del trabajo terminaba y me quedaba sola con el silencio de la casa vacía. Era cuando la realidad de que nunca más iba a arropar a Sebastián, nunca más iba a leerle un cuento, nunca más iba a despertarlo para la escuela, se volvía inescapable. Desarrollé rituales extraños que me ayudaban a pasar esas horas. Todas las noches, iba a su habitación y le contaba sobre mi día como si estuviera allí escuchándome. Le hablaba sobre las personas que había visto, sobre lo que había comido para el almuerzo, sobre cualquier cosa pequeña e insignificante que pudiera haber querido compartir con él si hubiera llegado a casa del trabajo normalmente. Hoy vi un perro en el parque que se parecía a Rex. ¿Te acuerdas de Rex?, le decía a su habitación vacía. Era el perro de la señora García que siempre ladraba cuando pasábamos caminando. Este perro también ladró, y por un segundo pensé que ibas a aparecer corriendo para verlo. Estos rituales nocturnos se volvieron tan importantes para mí como comer o dormir. Era mi manera de mantener viva nuestra relación, de asegurarme de que él siguiera siendo parte de mi vida diaria incluso si ya no estaba físicamente presente. Aproximadamente 3 meses después de su muerte, algo cambió. No fue un cambio dramático, más bien como el sol saliendo lentamente después de la noche más larga del año. Comencé a notar pequeñas cosas hermosas otra vez. La manera en que la luz se filtraba por las ventanas por la mañana. El sonido de los pájaros cantando en el árbol fuera de su habitación. El aroma del café recién hecho. No era que el dolor hubiera disminuido, el dolor seguía ahí, tan profundo y constante como siempre. Pero era como si hubiera aprendido a llevarlo de una manera diferente, como si hubiera desarrollado músculos emocionales que no sabía que tenía. Una tarde, mientras limpiaba algunas de sus cosas, finalmente había llegado el momento de donar algunos juguetes que otros niños podrían disfrutar, encontré su diario de la escuela. Era un cuaderno pequeño donde la maestra había pedido a los estudiantes que escribieran algo cada día sobre lo que habían aprendido o lo que habían disfrutado. La última entrada, escrita 2 días antes de enfermarse, decía: «Hoy aprendí que mi mamá me ama incluso cuando hago cosas malas». Le derramé jugo en su computadora y pensé que se iba a enojar mucho, pero solo me abrazó y me dijo que las computadoras se pueden arreglar pero que yo soy irreemplazable. Eso me hizo sentir muy especial. Recordé ese incidente perfectamente. Había estado trabajando en casa y Sebastián había estado comiendo al lado mío cuando accidentalmente había volcado su vaso. Había estado tan preocupado por mi reacción, sus ojos grandes y llenos de lágrimas esperando que lo regañara. Pero en ese momento, viendo su carita preocupada, me había dado cuenta de que ninguna computadora, ningún objeto material, podía ser más importante que asegurarle a mi hijo que él era amado incondicionalmente. Había limpiado el jugo, había guardado la computadora y había pasado el resto de la tarde acurrucada con él viendo películas. Leer esa entrada me hizo darme cuenta de algo profundo. Sebastián se había ido sintiendo completamente amado. Durante 8 años, había sido su mundo así como él había sido el mío. Había sabido, sin dudarlo, que era lo más importante en mi vida. Y eso era algo que nadie podía quitarme, algo que la muerte no podía tocar. El primer cumpleaños de Sebastián sin él fue devastador. El 15 de octubre había sido siempre una celebración en nuestra casa, no solo del día que él había nacido, sino del día que yo me había convertido en madre, del día que mi vida había encontrado su propósito verdadero. Desperté esa mañana con el peso de la fecha presionando contra mi pecho como una piedra. Habría cumplido 9 años. Habría estado emocionado durante semanas por anticipado, planeando su fiesta, eligiendo qué tipo de pastel quería, haciendo listas de regalos que esperaba recibir. En lugar de eso, me encontré manejando hasta el cementerio con un pequeño pastel de chocolate, su sabor favorito, y 9 velas que nunca se soplarían. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré, sentada en el césped junto a su lápida que finalmente había sido instalada. Era simple, como habíamos decidido: Sebastián Martínez, hijo amado, 2015 a 2023. Tu luz sigue brillando en nuestros corazones. Encendí las velas y las dejé arder mientras le cantaba feliz cumpleaños con una voz que se quebró en cada nota. Cuando terminé la canción, me quedé sentada en silencio,
observando las pequeñas llamas bailar en la brisa otoñal. No sé si puedes verme, le dije, pero quiero que sepas que no te he olvidado. Que nunca te voy a olvidar. Cada día pienso en ti. Cada día me pregunto qué estarías haciendo, qué me estarías contando, cómo estarías creciendo. Una ráfaga de viento más fuerte apagó todas las velas al mismo tiempo, y por un momento, en mi estado emocional frágil, lo tomé como una señal. Como si él hubiera soplado las velas desde donde estuviera, cumpliendo un último deseo de cumpleaños. Esa noche, por primera vez desde su muerte, logré ver algunas de las fotos que había tomado de él durante sus 8 años. Había estado evitándolas porque sabía que serían demasiado dolorosas, pero algo sobre el día, tal vez la sensación de que él había estado presente de alguna manera en el cementerio, me dio la fuerza para enfrentarlas. Había cientos de fotos. Sebastián como bebé, tan pequeño que cabía completamente en mis brazos. Sus primeros pasos vacilantes hacia mí, con esa sonrisa dentona que me había derretido el corazón. Su primer día de escuela, parado junto a la puerta con su mochila enorme y una expresión mezcla de emoción y nerviosismo. Pero las fotos que más me afectaron fueron las que no había tomado deliberadamente, las que habían capturado momentos cotidianos sin pretensiones. Sebastián durmiendo en el sofá con un libro abierto sobre su pecho. Sebastián riéndose de algo en la televisión, su cabeza echada hacia atrás en pura alegría. Sebastián acurrucado conmigo en mi cama una mañana de domingo, ambos en pijamas y con el cabello despeinado. Estas eran las fotos que realmente mostraban quién había sido él. No las poses forzadas para ocasiones especiales, sino los momentos reales de una vida real. Los momentos que yo había considerado tan ordinarios en su momento, pero que ahora se revelaban como extraordinariamente preciosos. Esa noche tuve el primer sueño con Sebastián que no fue una pesadilla. En el sueño, él estaba sentado en mi regazo como había hecho tantas veces en vida, pero se veía mayor, más sabio de alguna manera. No hablamos, simplemente nos quedamos así, él descansando contra mí y yo acariciándole el cabello. Cuando desperté, no sentí la desesperación usual de darme cuenta de que había sido solo un sueño. En su lugar, sentí una calidez persistente, como si el sueño hubiera sido una visita real, una manera para él de decirme que seguía cuidándome así como yo había seguido cuidándolo. Fue después de ese sueño que comencé a considerar seriamente algo que había estado evitando, buscar ayuda profesional. No porque pensara que algo estaba mal conmigo, el dolor que sentía era completamente apropiado y natural. Pero porque me di cuenta de que necesitaba aprender a llevar este dolor de una manera que me permitiera no solo sobrevivir, sino eventualmente encontrar una manera de vivir otra vez que honrara la memoria de Sebastián. La terapista se llamaba doctora Navega, y había perdido a su propio hijo en un accidente automovilístico 5 años antes. No me lo dijo en la primera sesión, probablemente no hubiera sido profesional, pero había algo en la manera en que me miraba, en cómo no trataba de apurarme a través de mi dolor o de convencerme de seguir adelante, que me hizo sospechar que entendía por experiencia propia. El dolor por un hijo no es algo de lo que te recuperas, me dijo durante una de nuestras primeras sesiones. Es algo que aprendes a llevar. Es como aprender a caminar con una herida permanente. Puedes aprender a moverte con gracia y propósito, pero la herida siempre estará ahí. Esa metáfora me resonó profundamente. Había estado esperando inconscientemente a mejorarme, a regresar a la persona que había sido antes. Pero la doctor Vega me ayudó a entender que esa persona ya no existía. La Carmen que había existido antes de la muerte de Sebastián había muerto con él. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien que había sido fundamentalmente cambiada por la pérdida. La pregunta no es cómo regresar a ser quien eras, me dijo. La pregunta es quién quieres llegar a ser ahora, llevando esta experiencia contigo. Era una perspectiva aterradora, pero también extrañamente liberadora. Significaba que no tenía que fingir que estaba bien o que había superado la muerte de mi hijo. Significaba que podía llevar mi dolor conmigo como parte de quien era ahora, sin vergüenza o disculpas. Trabajamos en desarrollar rituales nuevos y más saludables para mantener la conexión con Sebastián. En lugar de hablarle a su habitación vacía todas las noches, comencé a escribirle cartas. Cartas sobre mi día, sobre las cosas que veía que sabía que le habrían gustado, sobre los recuerdos que surgían espontáneamente. Mi querido Sebastián, escribía, hoy vi un arco iris después de la lluvia e inmediatamente pensé en ti. ¿Recuerdas cómo solías correr afuera después de las tormentas para buscar arco iris?
Siempre decías que eran puentes que los ángeles usaban para visitar la tierra. Tal vez tenías razón. Escribir estas cartas se volvió catártico de una manera que no había anticipado. Me permitía mantener una relación activa con Sebastián sin la desesperación que había caracterizado mis conversaciones unilaterales en su habitación. Era como si hubiera encontrado una manera saludable de seguir siendo su madre, incluso en su ausencia física. La Dr. Vega también me ayudó a procesar la culpa que había estado llevando sin darme cuenta. Culpa por haber esperado demasiado antes de llevarlo al hospital. Culpa por no haber reconocido la gravedad de sus síntomas más temprano. Culpa por cada momento durante sus 8 años cuando había estado impaciente con él o distraída por el trabajo o las preocupaciones de adultos. La culpa es una manera de mantener la ilusión de control, me explicó. Si puedes encontrar algo que hiciste mal, entonces puedes creer que había algo que podrías haber hecho diferente. Pero la verdad es que hiciste exactamente lo que cualquier madre amorosa habría hecho en esas circunstancias. Poco a poco, comencé a creerle. Comencé a recordar no solo los momentos cuando había estado menos que perfecta, sino también los miles de momentos cuando había sido exactamente la madre que Sebastián había necesitado. Los días cuando había llamado al trabajo para quedarme en casa con él cuando estaba enfermo. Las noches cuando había leído solo un capítulo más incluso cuando estaba exhausta. Las veces que había dejado mis propias necesidades a un lado para asegurarme de que él se sintiera amado y seguro. 6 meses después de la muerte de Sebastián, tomé una decisión que habría sido impensable en los primeros días de dolor. Doné la mayoría de sus juguetes a un refugio para familias sin hogar. No todos, guardé algunos especiales, como su dinosaurio favorito y los libros que más le había gustado que le leyera. Pero el resto, todos esos juguetes que habían traído alegría a su vida, podrían traer alegría a otros niños que los necesitaban. Fue increíblemente difícil empacar cada juguete, recordando cómo Sebastián había jugado con cada uno. Pero también había algo profundamente satisfactorio en imaginar a otros niños descubriendo estos tesoros, en saber que parte del amor que Sebastián había puesto en estos objetos continuaría circulando en el mundo. La directora del refugio, una mujer mayor llamada Carmen, coincidencia que me hizo sonreír por primera vez en meses, me contó sobre algunos de los niños que se beneficiarían de la donación. Había un niño de 7 años que había estado durmiendo con el mismo dinosaurio de peluche destrozado durante meses, negándose a dejarlo atrás cuando su familia había perdido su casa. Su dinosaurio va a hacer tan feliz a ese niño, me dijo, sosteniendo el T-Rex verde que había sido el compañero constante de Sebastián durante años. Esa noche, escribí en mi carta a Sebastián: espero que estés de acuerdo con lo que hice hoy, mi amor. Sé cuánto amabas ese dinosaurio, pero también sé lo generoso que eras. ¿Recuerdas cuando le diste tu camión de bomberos favorito a Miguel en la escuela porque el suyo se había roto? Creo que te gustaría saber que otro niño va a amar a Rex como tú lo amabas. También comencé a hacer cambios en la casa. No cambios dramáticos, no estaba lista para eso, pero pequeños ajustes que reconocían mi nueva realidad. Convertí el rincón de la sala donde Sebastián solía hacer la tarea en un pequeño santuario con sus fotos favoritas, algunas de sus obras de arte de la escuela, y una vela que encendía todas las noches. Mi madre se preocupó por esto al principio. ¿No crees que será más difícil seguir adelante si tienes recordatorios por toda la casa?, me preguntó durante una de sus visitas. Pero yo había aprendido algo importante en terapia. No había un seguir adelante de Sebastián. Él iba a ser parte de mi vida para siempre, en mi corazón, en mis recuerdos, en la manera en que me había cambiado como persona. El santuario no era sobre aferrarme al pasado, era sobre crear un espacio sagrado donde su memoria pudiera vivir en mi presente. Aproximadamente 8 meses después de su muerte, algo inesperado sucedió. Comencé a sentir momentos de algo que se podría llamar felicidad. No la felicidad despreocupada que había conocido antes, sino algo más profundo y más consciente. Una apreciación por la belleza que podía existir incluso en medio del dolor. Estaba caminando en el parque donde solía llevar a Sebastián, observando a otros niños jugar, cuando vi a una madre corriendo detrás de su hijo de unos 5 años que estaba persiguiendo mariposas. El niño se reía con esa risa pura e inhibida que solo los niños pueden producir, y su madre se reía también, completamente absorta en el momento. En lugar de sentir la punzada usual de envidia o dolor al ver esta escena, sentí algo diferente: gratitud. Gratitud porque había tenido 8 años de momentos exactamente como ese con Sebastián. Gratitud porque había sido yo corriendo detrás de él,
riendo de su alegría, completamente presente en esos momentos perfectos. Esa noche, escribí, querido Sebastián, hoy me di cuenta de algo hermoso. Por 8 años, tuve el privilegio de ser testigo de tu alegría pura. Por 8 años, fui la persona que conocía mejor tu risa, que sabía exactamente que te haría sonreír, que podía consolarte cuando estabas triste. Qué regalo tan increíble me diste, simplemente siendo tú. Un año después de la muerte de Sebastián, organicé una pequeña celebración de su vida en lugar de simplemente llorar el aniversario de su partida. Invité a algunos familiares cercanos y a la señorita González, su maestra, quien había mantenido contacto conmigo durante todo el año. Preparamos su comida favorita, pizza de pepperoni y helado de chocolate, y cada persona compartió un recuerdo especial de él. Mi madre contó sobre cómo él siempre insistía en ayudarla a cocinar cuando se quedaba en su casa, incluso si su ayuda consistía principalmente en probar todos los ingredientes. Rosa recordó cómo él había tratado de enseñarle a jugar videojuegos durante su última visita, con una paciencia que había superado la de ella. La señorita González trajo algo especial, un libro que su clase había hecho sobre Sebastián después de su muerte. Cada estudiante había contribuido con un dibujo y unas pocas palabras sobre lo que recordaban de él. Era un testimonio hermoso de cómo había tocado las vidas de otros niños, incluso en su corta vida. Sebastián siempre compartía sus crayones. Había escrito una niña llamada Sofía. Sebastián me ayudó cuando me caí en el recreo. Había contribuido un niño llamado Alex. Sebastián tenía la mejor sonrisa, había añadido otra niña. Mientras pasaba las páginas de este libro, me di cuenta de algo profundo. Sebastián había vivido plenamente durante sus 8 años. Había sido amado, había amado a otros, había dejado una impresión positiva en cada persona que lo había conocido. Su vida había sido corta en términos de años, pero había sido rica en amor, alegría y conexión humana. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en mi santuario y encendí una vela especial, una que había comprado especialmente para este día. Era del mismo color azul que su manta favorita, y olía a vainilla, su fragancia preferida. 1 año, le dije en voz alta. Ha sido 1 año desde que descansaste en mi regazo por última vez. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero también me ha enseñado cosas que nunca supe que necesitaba aprender. Había aprendido que el amor no termina con la muerte. Había aprendido que es posible llevar un dolor profundo y aún encontrar momentos de belleza y significado. Había aprendido que ser madre no era solo sobre tener un hijo presente físicamente, sino sobre llevar el amor maternal como una parte permanente de quien soy. Siempre voy a ser tu madre, le dije a la llama de la vela. Siempre vas a ser mi hijo. La muerte cambió la forma de nuestra relación, pero no terminó con ella. Fue esa noche que finalmente pude leer las cartas de condolencia que había recibido durante el año, pero que no había sido capaz de abrir. Había docenas de ellas, de compañeros de trabajo, de padres de la escuela de Sebastián, de amigos que no había visto en años pero que se habían enterado de mi pérdida. Una carta en particular me llamó la atención. Era de una mujer llamada Elena, cuyo hijo había estado en la misma clase de Sebastián durante el kinder. No la conocía bien, solo nos habíamos visto durante eventos escolares, pero había tomado el tiempo de escribir una carta hermosa sobre cómo Sebastián había ayudado a su hijo tímido a sentirse bienvenido en la escuela. No sé si recuerda, escribía, pero durante los primeros días de kinder, mi hijo Carlos estaba muy asustado y no quería hablar con nadie. Sebastián se acercó a él durante el recreo y le preguntó si quería jugar. Desde ese día, fueron amigos. Sebastián tenía esa manera especial de hacer que otros se sintieran incluidos y valorados. Al leer esto, me di cuenta de que había aspectos de la vida de Sebastián que yo no había conocido completamente. Él había tenido su propia vida social, sus propias amistades, sus propios momentos de bondad y generosidad que habían sucedido fuera de mi vista. Había sido una persona completa, no solo mi hijo, sino un individuo con su propio impacto en el mundo. Decidí contactar a Elena para agradecerle por la carta y para preguntarle más sobre la amistad entre Sebastián y Carlos. Cuando nos reunimos para tomar café, me contó historias sobre mi hijo que nunca había escuchado, historias que me llenaron tanto de orgullo como de una tristeza renovada por todo lo que había perdido. Carlos habla de Sebastián todo el tiempo, me dijo Elena. Dice que va a ser amable con otros niños nuevos, porque eso es lo que Sebastián habría hecho. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante.
Aunque Sebastián se había ido, su influencia continuaba rippling outward en el mundo. Los actos de bondad que había mostrado durante su corta vida estaban inspirando actos similares en otros. En cierta manera, su legado estaba vivo y creciendo. Comencé a buscar más de estas conexiones. Hablé con otros padres de su escuela, con vecinos, con cualquiera que hubiera conocido a Sebastián. Cada conversación me reveló una nueva faceta de mi hijo, una nueva historia sobre cómo había tocado la vida de alguien. La señora García, nuestra vecina mayor, me contó cómo Sebastián siempre se detenía a saludar a su perro Rex cuando caminábamos por su casa. Ese niño tenía tiempo para todos, me dijo. Incluso para una vieja como yo y mi perro gruñón. El señor Rodríguez, el conserje de su escuela, recordaba cómo Sebastián siempre le decía gracias cuando limpiaba su salón de clases. La mayoría de los niños ni siquiera me ven, me explicó. Pero Sebastián siempre me saludaba por mi nombre y me preguntaba cómo estaba mi día. Estas historias me ayudaron a ver a Sebastián no solo como mi hijo amado, sino como una luz genuina en el mundo. Había vivido con una bondad natural que había hecho que el mundo fuera un poco mejor, un poco más amable, un poco más brillante. Inspirada por estas revelaciones, decidí hacer algo que habría sido impensable los primeros meses después de su muerte. Comencé a hacer trabajo voluntario. Elegí el mismo refugio para familias sin hogar donde había donado los juguetes de Sebastián, pero esta vez no solo estaba dando cosas materiales, estaba dando mi tiempo y mi presencia. Trabajaba principalmente con los niños, leyéndoles cuentos, ayudándolos con la tarea, simplemente estando disponible cuando necesitaban un adulto que los escuchara. Era desafiante emocionalmente. Muchos de estos niños tenían la edad que habría tenido Sebastián, y a veces me recordaban tanto al que tenía que tomar un momento para recomponerme. Pero también era profundamente satisfactorio. Era una manera de canalizar todo el amor maternal que tenía sin lugar donde ir. Era una manera de honrar la memoria de Sebastián usando las habilidades que había desarrollado como madre para ayudar a otros niños que necesitaban cuidado y atención. Un día, mientras leía un libro a un grupo de niños pequeños, una niña de unos 6 años se acercó y se acurrucó contra mi lado, exactamente como Sebastián solía hacer. Por un momento, el dolor fue tan agudo que pensé que no podría continuar leyendo. Pero cuando miré hacia abajo y vi su carita confiada mirándome, recordé las palabras de la Dr. Vega. El amor que le diste a Sebastián no murió con él. Ese amor es parte de ti ahora, y puedes compartirlo con otros. Esa noche, escribí, querido Sebastián, hoy una niña pequeña se acurrucó conmigo mientras le leía un cuento, y por un momento sentí como si fueras tú. No fue doloroso como pensé que sería. Fue como si me estuvieras ayudando a extender el amor que compartimos hacia otros niños que lo necesitan. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene límites. A medida que se acercaba el segundo aniversario de la muerte de Sebastián, me di cuenta de que había cambiado de maneras que no habría podido imaginar. No era que el dolor hubiera desaparecido, nunca desaparecería, pero había aprendido a llevarlo de una manera que me permitía también llevar alegría, propósito y esperanza. Había desarrollado una filosofía nueva sobre la vida y la pérdida, una que nunca habría podido alcanzar sin haber pasado por la experiencia de perder a Sebastián. Creía ahora que cada día que tenemos con las personas que amamos es un regalo que no debemos dar por sentado. Creía que el amor es más fuerte que la muerte, que continúa existiendo y transformando el mundo incluso después de que la persona amada se haya ido. Más importante aún, había llegado a entender que ser la madre de Sebastián no era algo que había perdido con su muerte, era algo que llevaría conmigo para siempre. Los 8 años que había pasado criándolo habían cambiado fundamentalmente quién era, y esa transformación era permanente. En mi trabajo voluntario en el refugio, había conocido a una mujer llamada María cuyo hijo de 7 años, Diego, me recordaba fuertemente a Sebastián. No físicamente, Diego tenía el cabello rizado y los ojos verdes, muy diferente de la apariencia de mi hijo, sino en su manera de ser. Era gentil y observador, el tipo de niño que notaba cuando otros estaban tristes y trataba de consolarlos. María estaba luchando como madre soltera, trabajando 2 empleos mientras trataba de encontrar una vivienda permanente para ella y Diego. Durante los meses que pasé conociendo a su familia, me encontré involuntariándome más en sus vidas, no como un reemplazo para Sebastián, sino como una extensión del amor maternal que había desarrollado criándolo. Un día, cuando Diego estaba teniendo dificultades con la tarea de matemáticas, se frustró tanto que comenzó a llorar. Instintivamente,
Lo atraje hacia mí y lo dejé descansar su cabeza en mi regazo mientras se calmaba. Está bien sentirse frustrado, le dije, acariciando su cabello rizado. A veces las cosas son difíciles, pero eso no significa que no puedas aprender a hacerlas. Mientras consolaba a Diego, tuve una revelación profunda. Esto no era una traición a la memoria de Sebastián, esto era una celebración de lo que él me había enseñado sobre el amor incondicional, sobre la paciencia, sobre la importancia de estar presente para un niño que necesita consuelo. Esa noche, por primera vez en casi 2 años, no lloré cuando escribí mi carta a Sebastián. Mi querido hijo, escribí, hoy ayudé a un niño pequeño que estaba luchando y me di cuenta de algo hermoso. Todo lo que aprendí amándote, la paciencia, la compasión, la habilidad de ver el mundo a través de los ojos de un niño, sigue vivo en mí. Eres parte de cada acto de bondad que hago, parte de cada momento de amor que comparto. El segundo aniversario llegó con una serenidad que no había esperado. En lugar de la desesperación raw que había caracterizado el primer año, sentí una sensación de Kemplichen, como si hubiera completado una fase importante de mi viaje a través del dolor. Visité su tumba esa mañana, pero esta vez no fui sola. María y Diego vinieron conmigo, junto con mi madre y Rosa. Había algo poderoso sobre estar rodeada de esta comunidad de amor mientras honraba la memoria de Sebastián. Quiero que conozcan a alguien muy especial, le dije a la lápida, como si Sebastián pudiera ver a las personas que me acompañaban. Estas son las personas que me han ayudado a aprender cómo seguir siendo tu madre, incluso cuando no estás aquí físicamente. Durante el 3er año después de la muerte de Sebastián, comencé a escribir. No solo las cartas que le escribía a él, sino algo más formal, un libro sobre la experiencia de perder un hijo y encontrar una manera de continuar viviendo sin traicionar su memoria. Escribir el libro fue tanto catártico como desafiante. Tenía que revivir cada momento de esos días terribles en el hospital, pero también tenía la oportunidad de procesar esas experiencias de una manera más profunda, de encontrar significado en el sufrimiento que había parecido tan aleatorio e injusto. La parte más difícil de escribir fue describir esa última noche cuando Sebastián había descansado en mi regazo. Había evitado pensar demasiado específicamente sobre esos momentos porque eran demasiado preciosos y demasiado dolorosos al mismo tiempo. Pero cuando finalmente encontré las palabras para describir esa experiencia, fue como si hubiera desbloqueado algo que había estado guardado en mi corazón. En esas últimas horas, escribí, entendí algo fundamental sobre el amor maternal. No es solo sobre proteger y nutrir a tu hijo mientras está vivo. Es también sobre darle permiso para irse cuando es tiempo de irse, sobre sostenerlo con amor mientras hace la transición más difícil de todas. Esa noche, mi regazo se convirtió en un puente entre este mundo y el próximo, un lugar seguro donde mi hijo podía descansar una última vez antes de comenzar su siguiente viaje. Cuando terminé el libro, no estaba segura de qué hacer con él. Era intensamente personal, lleno de detalles íntimos sobre mi dolor y mi proceso de sanación. Pero la Dr. Vega me alentó a considerar la posibilidad de publicarlo. Hay miles de padres que han pasado por lo que tú pasaste, me dijo. Tu historia podría ayudarlos a sentirse menos solos, a entender que es posible sobrevivir a lo imposible. Al final, decidí publicar el libro, no por fama o dinero, sino como una manera de extender el legado de Sebastián aún más. Si su vida había enseñado bondad y compasión, tal vez la historia de su muerte podría enseñar esperanza y resistencia. El libro se tituló En mi regazo, Una madre's journey through loss and love, y cuando se publicó, recibí cientos de cartas de otros padres que habían perdido hijos. Cada carta era un testimonio del poder del amor paternal para trascender incluso la muerte más devastadora. Una madre de Chicago me escribió. Su descripción de esa última noche me ayudó a entender que cuando sostuve a mi hija mientras moría, no era solo dolor lo que sentía. Era amor en su forma más pura y poderosa. Un padre de México me contó, pensé que estaba traicionando la memoria de mi hijo cuando comencé a sonreír otra vez. Su libro me enseñó que honrar a nuestros hijos significa vivir plenamente, no morir con ellos. Estas respuestas me confirmaron algo que había comenzado a sospechar. La experiencia de Sebastián y la mía no habían sido solo nuestras. Habían sido parte de algo más grande, una demostración del poder del amor humano para persistir a través de la pérdida más profunda. 5 años después de la muerte de Sebastián, mi vida había tomado una forma que nunca podría haber imaginado.
Había comenzado una fundación en su nombre que proporcionaba apoyo a familias que enfrentaban enfermedades pediátricas graves. No podíamos salvar a todos los niños. Esa había sido una lección dolorosa que había tenido que aprender, pero podíamos asegurar que ninguna familia tuviera que enfrentar esos momentos terribles completamente solos. La fundación ofrecía apoyo práctico, ayuda con gastos médicos, comidas para familias que vivían en el hospital, cuidado de niños para hermanos mientras los padres se concentraban en el niño enfermo. Pero también ofrecía algo más intangible, la presencia de personas que habían caminado este sendero antes y habían encontrado una manera de continuar. Yo pasaba varios días a la semana en el hospital donde Sebastián había muerto, pero ya no como una madre desesperada esperando milagros. Ahora venía como alguien que podía sentarse con otras madres en esas sillas incómodas de la sala de espera y decir honestamente: sé exactamente cómo se siente, y va a sobrevivir esto, sin importar qué pase. Una tarde, conocí a una mujer llamada Patricia cuyo hijo de 6 años estaba luchando contra la misma meningitis bacteriana que había matado a Sebastián. Cuando me vio por primera vez, estaba en esa etapa familiar de negación feroz, insistiendo en que su hijo iba a estar bien, que los doctores estaban exagerando la gravedad de la situación. Mi hijo es fuerte, me dijo, con esa determinación que reconocí inmediatamente. Él va a superar esto. Tiene que superarlo. No la contradije. Sabía que necesitaba mantener esa esperanza mientras fuera posible. En su lugar, simplemente me senté con ella, le traje café cuando no había comido en días, y estuve presente cuando finalmente estuvo lista para escuchar la verdad que los doctores habían estado tratando de decirle. Cuando el momento llegó, cuando los doctores le dijeron que no había nada más que pudieran hacer médicamente, ella se desplomó de una manera que conocía íntimamente. La sostuve mientras lloraba, y no traté de decirle que todo iba a estar bien. En su lugar, le dije: lo sé. Sé exactamente lo terrible que es esto. Su hijo, Mateo, vivió 3 días más. Durante esos días, pude ayudar a Patricia a navegar las decisiones imposibles, a entender las opciones médicas, a encontrar momentos de conexión con su hijo incluso mientras él se desvanecía. Cuando llegó el final, ella también eligió sostenerlo, y yo estuve allí para asegurarle que estaba haciendo exactamente lo correcto. No sé cómo voy a vivir sin él, me susurró mientras sostenía el cuerpo inmóvil de Mateo. Un día a la vez, le respondí, porque esa era la única respuesta honesta que tenía. Un día a la vez, y nunca sola. Esa experiencia me enseñó algo crucial sobre la naturaleza del propósito después de la pérdida. No podía traer a Sebastián de vuelta, pero podía usar lo que había aprendido de perderlo para ayudar a otros a navegar su propia oscuridad. Ahora, 10 años después de que Sebastián descansara en mi regazo por última vez, puedo ver mi vida con una claridad que no era posible en los primeros años de dolor. Sebastián habría tenido 18 años ahora. Habría estado graduándose de la preparatoria, pensando en la universidad, tal vez enamorándose por primera vez. Habría sido casi tan alto como yo, con una voz cambiada y las primeras señales de barba. A veces me permito imaginar cómo habría sido, pero ya no con la desesperación que caracterizaba esas fantasías en los primeros años. Ahora las veo como una celebración de las posibilidades que él representaba, una manera de honrar la persona completa que podría haber llegado a ser. Pero también he llegado a entender algo más profundo. La persona que Sebastián era durante sus 8 años fue completa en sí misma. No era solo la promesa de lo que podría haber llegado a ser, era una vida plena y significativa que tuvo un impacto duradero en cada persona que tocó. Mi trabajo con la Fundación ha expandido durante estos años. Ahora tenemos programas en 5 hospitales, un equipo de consejeros especializados en pérdida pediátrica y una red de familias que se apoyan mutuamente a través de las crisis más oscuras. Cada familia que ayudamos, cada madre a la que sostengo mientras llora, cada padre al que aseguro que su amor por su hijo es más fuerte que la muerte, es una manera de mantener vivo el legado de Sebastián. Diego, el niño que conocí en el refugio, ahora tiene 17 años y ha sido parte de mi vida durante casi una década. Él y su madre María se han convertido en familia elegida, y aunque nunca he tratado de reemplazar a Sebastián con Diego, he llegado a entender que el corazón tiene una capacidad infinita para el amor. Amar a Diego no disminuye mi amor por Sebastián, si algo, lo amplifica. La semana pasada, Diego me preguntó si podía llamarme tía Carmen oficialmente. Sé que no somos familia de sangre, me dijo, pero has estado ahí para mí de maneras que solo la familia hace. Has estado ahí cuando necesitaba a alguien que creyera en mí.
Cuando le dije que sí, que sería un honor ser considerada su tía, sentí algo que no había sentido en años. La alegría pura de ser necesitada, de ser importante en la vida de alguien joven, de poder ofrecer el tipo de amor incondicional que había perfeccionado con Sebastián. Esa noche, escribí mi carta usual a Sebastián. Mi querido hijo, hoy alguien más me pidió que fuera parte de su familia, y dije que sí. Espero que entiendas que no es porque te esté reemplazando. Es porque me enseñaste a amar tan completamente que ahora tengo suficiente amor para compartir con otros. Eres la razón por la que sé cómo ser una figura materna, y cada niño que toco con ese amor lleva una parte de tu legado. Mientras termino de escribir esto, estoy sentada en mi jardín, en el banco que instalé bajo el árbol de cerezos que planté en memoria de Sebastián. Es primavera, y el árbol está lleno de flores rosadas que caen como nieve cuando el viento sopla. Es hermoso y efímero, como la vida misma. Mañana iré al hospital otra vez. Habrá nuevas familias en crisis, nuevos padres enfrentando lo imposible, nuevos niños luchando batallas demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Estaré allí para ellos como otros estuvieron para mí, ofreciendo presencia en lugar de respuestas, amor en lugar de soluciones. Y cuando regrese a casa mañana por la noche, encenderé mi vela azul y le contaré a Sebastián sobre mi día. Le contaré sobre las personas que ayudé, sobre los momentos de gracia que presencié, sobre las pequeñas victorias y las pérdidas inevitables. Porque aunque él ya no puede descansar físicamente en mi regazo, su memoria, su amor, su influencia continúa viviendo allí. En mi regazo, en mi corazón, en la manera en que me muevo a través del mundo llevando todo lo que él me enseñó sobre el amor, la bondad y la importancia de estar completamente presente para las personas que más necesitan nuestro cuidado. Sebastián murió, pero el amor entre nosotros no murió. Se transformó en algo más grande, algo que puede abrazar a otros niños, consolar a otros padres, traer esperanza a situaciones que parecen desesperanzadas. Anoche, y descansó en el regazo de su madre. No solo esa última noche en el hospital, sino en cada momento desde entonces cuando su memoria ha encontrado un lugar para descansar en mi corazón, en mi trabajo, en la manera en que elijo vivir cada día que me queda. Él sigue descansando en mi regazo, y yo sigo siendo su madre. La muerte cambió la forma de nuestra relación, pero no terminó con ella. Nunca podrá terminar con ella. Porque así es el amor verdadero, encuentra una manera de continuar, de crecer, de tocar nuevas vidas incluso a través del dolor más profundo. Y en esa continuación, en esa expansión del amor más allá de las fronteras de la vida y la muerte, encontramos no solo la supervivencia, sino el propósito. Mi hijo descansó en mi regazo una última vez. Y en cierta manera, nunca se levantó. Está ahí todavía, transformado pero presente, guiándome hacia maneras de amor que nunca habría descubierto sin él. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Esta es la historia del amor que trasciende incluso la pérdida más devastadora, que encuentra maneras de continuar bendiciendo al mundo mucho después de que la persona amada se haya ido.